La sociedad actual pretende mostrarnos varias maneras para ser felices. Pero no existe más que un camino capaz de mantenernos en la dirección precisa. Porque solo hay un rumbo que nos lleva hacia la coordenada correcta. Bienvenidos a Latitud 39 Podcast. Hola, bienvenidos al episodio número 13. 1 y el 3, 13. De Latitud 39. Hola, Brady Mendoza, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están ustedes por allá? Qué bueno estar acá nuevamente. Qué bueno estar acá dispuestos a hablar algo que valga la pena. Wilmer les manda saludos también. Sí, no está tan lejos, está bien cerca de nosotros. Sobre todo en nuestros corazones. No, pero Wilmer está por aquí, está ahí atrás de cámaras. Lastimosamente hoy no está acá como parte del episodio. Nosotros tenemos un tema bien chévere. Brady, ¿cuál es? El tema es huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Lo que pasa es que nos enviaron una sugerencia, ¿no? No, esa no. Esa no, ok. Entonces, bueno, el tema es huye de las pasiones juveniles. ¿Cómo huir de las pasiones juveniles? Porque la Biblia menciona en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en capítulo 2, le dice, bueno, huye tú también de las pasiones juveniles, y se las nombra, y le dice esto y lo otro. Pero entonces, ¿en qué consiste? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, nuestros amigos en Instagram respondieron una pregunta, y esta pregunta se las hicimos de otra manera, pero ellos nos respondieron pasiones juveniles actuales. Nos contaron unas cuantas. ¿Cuáles son esas? Ya, entonces la pregunta decía así: ¿qué cosas o peligros atraen a los jóvenes hoy en día? Entonces nuestros amigos coincidieron un par de veces. Una de las respuestas que se repitieron fueron las drogas y el alcohol. Dijeron, otra que se repitió, dice, muchos jóvenes quieren aparentar bien en frente de otros y se conforman al mundo. Alguien puso muy parecido encajar, donde se supone que deben desencajar. Y de ahí nos pusieron un par de respuestas muy interesantes: malas amistades, y una que dice el amor. El amor. Tal vez el amor que no es el amor correcto, que no es el que nos enseña Dios en su palabra. Claro, Dios es amor. Ajá. Y pues bueno, hay diferentes palabras que la Biblia utiliza como amor dependiendo de la circunstancia. Si es con la familia, amigos, Dios. Entonces, dependiendo de eso, pues se refiere al amor. Yo me imagino que ahí tal vez, no sé, imaginándome, la persona dice alguna relación tóxica o algo por el estilo que en realidad esté siendo algo un poco más pasional y más lujuria, que se deja llevar por emociones más que por lo que dice la Biblia o sin tomar en cuenta la cabeza, ¿no? Y las decisiones que uno toma con el cerebro también. Listo, vamos a lo vamos que al vinimos. tema. Entonces, ¿cómo huir de las pasiones juveniles? Yo creo que primero tal vez podremos hablar acerca de la realidad, cuál es esta realidad y cuáles son estas pasiones, en qué consisten. Entonces, nuestros amigos ahí en Instagram las estaban describiendo. Pero yo antes quería dejar en claro que este asunto de las pasiones juveniles no es algo que solamente lo vivimos nosotros los jóvenes, o no es algo que tú lo vives solamente cuando eres adolescente, ¿verdad? No es algo que tú lo vives solamente cuando tú tienes cierta edad, sino que todos estamos expuestos a estas pasiones, ¿no? Entonces, y rescato esto porque mucho más allá y después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, y entonces Dios nos dice que nosotros llegamos a ser hijos de Él. Entonces, llegamos a ser hijos de Dios, pero no significa que nosotros no vamos a estar expuestos y no vamos a estar en una constante tentación por muchas de estas cosas. Parte de esas son las que nombraron ahí en Instagram. Pero porque nuestro espíritu se renueva, nuestro espíritu ha sido renovado, pero nuestro cuerpo no. Y todavía estamos en este cuerpo, en esta carne, dice la Biblia. Y resulta que por eso es que nosotros sentimos ciertas inclinaciones hacia ciertas de estas cosas. Entonces, y eso va más allá de la edad. No es algo que se limita solamente cuando tienes 18 años o cuando tienes 25. Cuando eres joven. O cuando estás en el colegio, sino que va más allá, sino que todos estamos ahí. Porque Pablo le está diciendo eso a Timoteo en ese pasaje donde habla de las pasiones juveniles. Le está hablando acerca de cómo debe ser un obrero en Cristo. Entonces, cómo debe ser un obrero en Cristo no se limita solamente a cierta edad, sino que todos estamos llamados a servir. Y vamos a estar hablando de eso, pero eso primero que quería destacar y resaltar. No es solamente para los jóvenes,
Entonces va más allá. Ya, y no solamente con respecto a la edad, sino que el cristiano puede llegar a tener un pensamiento erróneo, y es que creemos que cuando venimos a Cristo, cuando ya conocemos y tenemos la salvación, pues obviamente nuestra respuesta natural debería ser buscarlo, estallar en adoración, querer leer la Biblia con pasión y todo esto, pero la verdad es que aunque esa debería ser nuestra respuesta y de vez en cuando podemos aplicar esa respuesta, nuestra carne, como tú decías, quiere otra cosa. Entonces, no se nos da de manera natural buscar al Señor todo el tiempo, ni hacer su voluntad 24/7. Y la realidad es que vivimos en esta carne y no se va a acabar la tentación en nuestras vidas hasta que no seamos llevados al cielo. Entonces es una realidad presente y tenemos que estar conscientes de que va a estar con nosotros hasta el último de nuestros días en esta tierra. Sí, y mira que Pablo no fue el único que lo mencionó, sino que lo menciona Santiago también en el capítulo 1 cuando dice que todos somos tentados en base a nuestros propios deseos pecaminosos, en base a lo que ya está ahí, que a veces nos arrastran y nos terminan seduciendo hacia tomar decisiones incorrectas. Entonces, somos todos, y hablamos sobre todo de creyentes, ¿no? Cuando tú has decidido aceptar a Cristo en tu corazón, ahí es cuando con más ganas, por decirlo de alguna manera, Satanás va a intentar acabar con eso que estamos trabajando. Seducirte Y jalarte hacia su lado, ¿no? Y entonces, lo primero es eso. Yo pienso que siempre se ha hablado de estos tres enemigos del creyente como tal. Y muchas de esta batalla es espiritual, pero son tres cosas las que se nos oponen en nuestra relación y comunión con Dios permanente. Y la primera era todo esto que estábamos diciendo, nuestros malos deseos, de nuestros deseos pecaminosos, que se combina en una sola palabra cuando decimos la carne, y es nuestro cuerpo. Pero lo siguiente es el mundo. ¿No? El mundo, y dice 1 Juan 2:16 que todas estas cosas malas y todas estas tentaciones y estas cosas, déjame leerlo tal cual está aquí en la Biblia. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mismo mundo. Entonces el mundo está ahí y está dispuesto a tentarnos, seducirnos. ¿Qué incluiría el mundo? Amigos que no quieren hacer la voluntad de Dios, lugares que nos gustan, que sabemos que nos llevan a caer en tentación, redes sociales que nos quitan el tiempo, ¿verdad? Y que nos quitan la mirada del Señor. Todo eso incluye el mundo. Sí, y que uno se da cuenta, se va combinando con nuestros deseos, ¿no? Porque está ese del mundo, pero entonces también se suma a que, algo de ahí me atrae o algo de ahí me seduce lo suficiente como para yo tal vez ceder e ir para allá. Y eso es lo otro. Y lo otro es que está el mismo Satanás. Dice la Biblia que Satanás anda permanentemente como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás está ahí buscando a quien hacer tropezar, a quien hacer caer. Y cuando se une y se hace la combinación perfecta con algo del mundo que a nosotros nos seduce y a nosotros nos atrae, entonces ahí nuestra es cuando carne, ¡pum! Podemos nosotros dejarnos llevar por lo que nuestra carne está sintiendo, por lo que nuestra carne está queriendo hacer y no por lo que nosotros, con el conocimiento que nos ha dado Dios y con el Espíritu Santo que nos ha provisto, nosotros podríamos decirle que no. Pero pues ahí está. Entonces ese es el problema. Y esas son las pasiones juveniles. Entonces ustedes nombraron excelentes ejemplos. Y no significa que o sea, hay muchas cosas y depende de la persona, yo creo, ¿no? Porque tal vez lo que para una persona puede ser piedra de tropiezo, para mí no lo es, ¿no? Piedra de tropiezo, o sea, que te hace caer, ¿no? Que te puede hacer resbalar. Correcto. Pero si para alguien el alcohol es el problema, para ti las drogas. Las drogas. No sé, pero entonces, o tal vez son todas para alguien, ¿ya? Pero siempre hay algo que vamos variando y eso depende de mis propios deseos carnales. Ahora, esa es la realidad y eso es lo que lastimosamente nos tiene atados. Y pues muchas veces nosotros no dejamos que Cristo tome el control de esas áreas de nuestra vida, ¿no? Porque si yo estoy teniendo el problema en mi mente y mi mente es la que me está queriendo ahí y que no me está dejando soltar, qué sé yo, se me ocurre un vicio como de las drogas, por ejemplo. Entonces, es mi mente la que no está pudiendo controlar esos deseos, ¿no? Y ya vamos a hablar acerca de maneras prácticas de cómo huir de esas pasiones, pero eso es como está nuestra mente. Ahora, ¿qué es lo que cómo nuestra mente debería reaccionar?
cómo nuestra vida debería ser, Ujú. también vamos a hablar de Expectativa. eso. La expectativa, ¿no? Esa es la realidad. ¿Cuál es la expectativa? Entonces, yo tengo por acá un versículo que está en primera a los Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 4 y 5. Y dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los que no conocen a Dios, ¿no? Entonces, si Dios me ha dado este cuerpo, aquí me dice claramente que yo debo de hacerlo usando de una manera santa y honrosa, Ujú. que sí está delimitado en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, cuando en Romanos, Pablo les dice a la iglesia de los romanos, entonces ya les había estado hablando bastante acerca de qué consiste la salvación, y llega ahora y les dice, bueno, hay algo más que hacer. Entonces, ustedes ya son salvos, ya son hijos de Dios, Dios los ha declarado santos, pero entonces hay ciertos deberes como cristianos que son el producto de entender lo que significa la salvación y lo que Cristo ha hecho por mí. Y entonces dice, revístanse del Señor Jesucristo y no satisfagan los deseos de la carne. Amén. Entonces, no satisfacer los deseos de la carne, no provocarlos, no dejar Ujú. que eso nos domine. No, y se me viene a la cabeza un ejemplo. Es como, la verdad no me gusta pescar. Nunca lo he hecho, pero no me gusta. Un poquito aburridito. Sintiéndolo mucho por los que pescan. No, pero pues sigue siendo una actividad, ¿no? Pescadores de hombres. Pescadores de ¿Qué pasó? Entonces, cuando el pescador lanza el anzuelo, entonces Ujú. está el anzuelo ahí guindándose en el mar o en el río donde estés pescando. Y viene el pez, y entonces proveer para los deseos de la carne es morder ese anzuelo, Ujú. ¿no? Entonces yo muerdo ese anzuelo pensando que estoy disfrutando de esos deseos momentáneos. Muerdo eso disfrutando de ese pequeño sabor en ese momento. Entonces viene el pez, lo muerde y seguramente disfrutó el primer bocado. Ujú. Pero lo que sigue ahí, sobre todo a largo plazo, y hablando solo del pez por ahora, pobre pez, no tiene futuro. ¿No? Ujú. Porque, y pues ya yéndonos más en detalle, pues lo sacan al pez, pues el pez se va a morir. Y aún así lo devuelvan en aquella famosa pesca deportiva. Pero lo primero es también el dolor que Correcto. siente al... El pez nunca Ujú. va a terminar siendo el mismo, ¿no? Muchas veces. Si es que logra sobrevivir. Porque si es que logra sobrevivir, no hay una restauración completa en el Ujú. suyo. Entonces, ahora digo que es como eso, porque no es exactamente igual, pero cuando yo decido estar jugando con algo que sé que le hace mal a mi vida, yo estoy siendo como ese pez que va y muerde el anzuelo, ¿no? Ujú. Y tal vez me libré del anzuelo por una vez, que es lo que ocurre muchas veces con algunos peces, lo muerden y se terminan saliendo. Mordí una vez, mordí 2 veces, 3 veces, no sé cuántos. Pero yo no puedo estar jugando y pensando que me voy a librar de todas Ujú. si yo constantemente le estoy proveyendo para los deseos de la carne. Yo pensaba en un story time bíblico de José de Egipto, el famosísimo José, que resulta que, bueno, sabemos que sus hermanos lo abandonaron, a la final fue comprado como esclavo, el Señor lo hizo subir en nivel, y entonces José al final, bueno, no al final, pero cuando ya José era el segundo al mando, cuando miraba que las cosas fueran bien en la casa de Potifar, quien era su amo, su señor, resulta que se encuentra con la esposa de su jefe, ¿ya? Y pueden leer la historia entera en Génesis 39, es buenísima. En el versículo 3 dice, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Entonces esa era una pasión juvenil, esa era una pasión, una tentación que tenía José ahí. Solo Siguen. Sí. No era el segundo al mando ahí, era mucho antes de que eso ocurriera. Ah, Solo perdón. para quedarlo como... Disculpen. Bueno, y entonces resulta que esto era una tentación para José y él decide huir. Él no se queda ahí dándoselas de muy fuerte, Dios está conmigo. Él era un hijo de Dios, tenía un buen testimonio, el Señor lo había ascendido Y maravillosamente. no tenía nada que perder. Y no tenía nada que perder, ajá. O aparentemente no tenía nada que perder, pero si leen la historia se dan cuenta que él le dice a ella, no, esto es algo que yo no debo hacer, yo no puedo traicionar a mi jefe de esta manera, que era Potifar. Y entonces él decide, así como estaba, correr, huir de la situación. Literal. Huir, dice la Biblia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Dios no está esperando que nos quedemos parados ahí a enfrentar la tentación.
porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. No lo saques de contexto. Huye de la pasión juvenil, como dice la Biblia. Y al final del capítulo, en el versículo 21, capítulo 39 de Génesis, dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Potifar no le creyó. La mujer de Potifar mintió, dijo que él había querido aprovecharse de ella. Entonces fue enviado a la cárcel. Pero de manera increíble, Dios respaldaba a José por su obediencia, por su integridad, por huir de las pasiones juveniles, así como lo estaba haciendo, que aún en la cárcel fue puesto como jefe y el Señor dice, le extendió misericordia y le dio gracia. Entonces, el Señor recompensa. Cuando uno es obediente, cuando huyes de esas pasiones juveniles a las que no debes someterte o dejarte someter, el Señor Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel te para recompensa. levantarte. Y otra vez vuelvo al pez. Entonces, si estás mirando ese anzuelo, entonces lo que significa que yo huya de mis pasiones juveniles es, yo en vez de ir hacia el anzuelo, me alejo del anzuelo. Porque si el anzuelo me está atrayendo y está trayendo mis ojos y está atrayendo mi vista, está trayendo mis deseos y algo me está produciendo ir hacia ese anzuelo, entonces yo salgo de donde está el anzuelo, lo saco de mi vista, lo saco de que sea una posibilidad para mí y salgo de ahí. Eso es huir de la tentación. Mira que cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, bueno, antes de Pablo hablar con Timoteo y decirle, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, le está diciendo algo más antes. Le dice que nosotros debemos ser vasos útiles y no inútiles. Porque otra vez está hablando acerca de cómo debe ser un obrero del Señor, ¿no? Y esto de los vasos no lo menciona por primera vez ahí Pablo, sino que antes le había dicho a la iglesia de los romanos, les había estado diciendo que Dios era el alfarero y que nosotros éramos simplemente el barro que Él terminó usando para darle forma, ¿no? Y si el dueño, el creador de ese barro que terminó haciendo un vaso, que son nuestras vidas, un vaso, una vasija, la decidió hacer de una forma y dijo, esto se va a utilizar para dar honra a Dios. Y Dios hablando, para darme honra a mí, dice Dios. Entonces nosotros no podemos venir arbitrariamente a decir, ok, yo voy a parar de darle honra a Dios y simplemente voy a hacer mi voluntad, porque a mí me está gustando y me está trayendo estos deseos pecaminosos. Entonces, si el dueño del vaso, si el dueño de la vasija ha determinado que mi cuerpo se usa de una manera santa, yo debo buscar usarlo de esa manera santa, porque el dueño lo determinó así, porque así fui creado. Así es. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo de manera práctica? Sí, y ya justo por allá. Lo último que quería hacer un énfasis es en que, y después entonces Pablo le dice a Timoteo, bueno, mira, en una casa grande, y literal le dice así, en una casa grande, ustedes vean en los versículos 20 y 21 de 2 de Timoteo capítulo 2, en una casa grande hay vasijas, vasos de oro y de plata. Y después dice, y también hay los de madera y de barro. Entonces, los primeros son honrosos, los segundos pueden llegar a ser inútiles porque se usan para resultados, se usan para cosas que tal vez no son tan válidas. Eso es lo que dice Pablo. Y entonces, ¿qué es lo que nos da a entender a nosotros? Que en un espacio, en la vida, hay de todo. Y entonces Dios nos creó como esos vasos. Pero nosotros debemos buscar ser como esos vasos útiles que están verdaderamente sirviendo y enfocados ¿en qué? En ser santos. Por eso le dice en el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, hablando de las cosas malas y de las cosas que no tiene que hacer, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, eso es lo que nuestra vida debe buscar ser. Dispuesto para toda buena obra. Yo copié una frase de C.S. Lewis que escribió, ese es el autor de Las Crónicas de Narnia, ¿no? Sí. Él escribió y dijo, a menudo las dificultades preparan a la gente ordinaria para un destino extraordinario. Entonces es tal como tú lo dices. Somos ordinarios, solo somos barro, pero si nos dejamos utilizar por las manos de Dios y resistimos a nuestra carne y a las tentaciones que tenemos alrededor, podemos llegar a hacer cosas extraordinarias para la gloria de Dios. Así es, dejarnos utilizar por Él para dar la gloria a Él mismo, ¿no? Y entonces, ¿quién más que Él para ayudarnos a hacerlo? Porque Él
porque nos creó así, nos modeló para honrarlo a Él. Y entonces esta preocupación de Pablo para que Timoteo no caiga en estas pasiones es la misma preocupación que tiene Dios por nosotros, ¿no? Dios por nosotros para no caer en estas tentaciones porque sabe que están ahí. Y el mismo Jesucristo fue tentado, ¿no? Y por ejemplo, fue tentado con el hambre que estaba padeciendo durante los 40 días que no había comido. Entonces, Él entiende perfectamente cuáles son nuestras necesidades y por lo que estamos pasando, ¿ya? Pero como hijos de Dios, Él nos provee una salida permanentemente. Entonces, el versículo 14 del Salmo 19 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Entonces, cuando lo que yo medito, cuando lo que yo me propongo pensar es agradar a Dios, entonces va a ser muy difícil que en ese espacio en el que yo le he decidido concentrar en agradarle a Dios entre algo más, como son mis deseos carnales o como son esos deseos por ir hacia lo que trae el mundo o hacia lo que me muestra Satanás. Si yo ocupo mi mente en lo que debe ser ocupado, que es en agradar a Dios y darle honra y gloria, entonces va a ser difícil que ese espacio se ocupe por algo más que no corresponda. Entonces ahora sí respondamos de manera práctica a la pregunta de cómo huir, por ejemplo. Y yo digo, por ejemplo, si yo tiendo a mentir o a engañar o a hacer trampas permanentemente, entonces, ¿de qué manera yo paro eso? ¿O cuál sería la manera correcta de huir a hacer esas trampas, a engañar? ¿Cómo mentiras. Bueno, yo creo que lo primero es, y una de las buenas acciones es dar cuentas a alguien más, ¿no? Coger a alguien de confianza que sea más maduro que mí espiritualmente y decirle, mira, yo tengo problemas con esto específicamente. Entonces, si tengo problemas con la desobediencia, que muchas de estas cosas muchas veces son cosas que no se ven claramente por otras personas, como las mentiras, el engaño. Entonces, si eso es lo que está pasando en mi vida, entonces yo lo que debo buscar es que yo darle cuentas a la persona y la otra persona me pregunta, ¿has estado mintiendo, desobedeciendo, engañando? Entonces tú le dices... Alguien que sabes que tampoco te va a traicionar y lo va a crear un chisme, ¿no? Correcto. Alguien que está genuinamente preocupado por ti. Sí, y obviamente, si tienes problemas con el engaño, entonces obviamente la respuesta es no engañar, pero muchas veces es difícil cuando tú no le tienes que rendir cuentas a nadie, ¿no? Por eso digo que a veces esa es una buena medida. Y para las otras también, pero por ejemplo, alguien que es adicto a la pornografía. Rendir cuentas también es una buena manera. Pero si, por ejemplo, lo que te está tentando es ver el perfil de una persona, o lo que te está tentando es ver ciertas imágenes que son publicadas en cierta página o a cierta hora, o hay algo en tu teléfono, porque ahora ni es necesario, no es la computadora, sino el mismo teléfono o el iPad o lo que tengas. Y si esto te está tentando, entonces o dejas de seguir a esa persona. Elimina redes sociales, córtalo de raíz, sácalo, porque al fin y al cabo te va a seguir dando ganas o te va a rondar en la mente. Eso es alejarse del anzuelo. Eso es huir de las pasiones juveniles. De las pasiones juveniles. Y lo mismo si es una adicción a las drogas, al alcohol. También a veces tenemos malos consejeros o malas compañías. Sabemos quién nos lleva allí. Sabemos que si nos comunicamos con esa persona o nos vemos con esa persona, vamos a terminar cayendo. Y lo sabemos muy bien. Entonces, corta la comunicación con esa persona. Búscate otros amigos. Huye, ya no te quedes ahí. Sí. Entonces, hay maneras. Y yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar y cogemos un momento, oramos, le decimos a Dios que necesitamos ayuda con esto. Leemos nuestra Biblia, la Biblia que Dios nos ha dado, y le pedimos a Dios, Dios nos va a hacer entender de qué manera nosotros podemos terminar huyendo de las pasiones juveniles. Es diferente si tú después de entenderlo, tú simplemente decides no hacerlo y decidimos nosotros hacer caso omiso, decir, esto no es para mí, yo sí voy a poder, y vas ahí pensando en tu propia fuerza que vas a poder no caer en la tentación. Si ya tienes la manera de huir, huye de la tentación. ¿Qué haces ahí? No juegues con el anzuelo, no es bueno. Vive ahora tu vida conforme a la voluntad de Dios y verás su respaldo como lo vio José en su propia vida. Amén. Sí. ¿Qué tal si felicitamos a los ganadores de la Biblia y los libros? ¡Felicidades! Gracias por poner su comentario en YouTube. ¡Yay!
Esperamos que los disfruten, que los puedan usar. Sí, que sea de bendición. Sí, para Sí. ustedes y para muchos otros. La Biblia ahí tiene un pequeño detallito de la actitud 39, entonces la Sí. persona que lo ganaste, por favor, si subes una fotito, unas Ujú. etiquetas, sería súper chévere para nosotros también compartir eso, porque nos gusta acá interactuar porque estamos aquí hablando, pero pues tú nos estás escuchando y que si nos escuchas, respóndenos, coméntanos y dinos Sí. algo para hacer esto una conversación como tal. ¿Qué Y tipo bueno, de conversación? Una conversación honesta y bíblica. Yeah. Entonces, y solo una Sí. frase más. Tenga a Jesucristo como tu modelo todos los días. Solo si cuando nosotros ponemos a Jesucristo como el modelo, vamos a lograr vivir una vida, una devoción permanente que no dependa de un día o de una hora o de un momento en particular en un templo, ¿sí? Sino que todos los días de mi vida. Tenga esa devoción, sale adelante y pues a cumplir la voluntad de Dios. Síguenos en redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok. Of course, ya nos estás viendo YouTube y Spotify también. Búscanos como Somos Latitud 39, en otros Latitud 39 Podcast. Así es. Lo vas a ver por ahí también en pantalla. Y nos despedimos entonces, hemos tenido una buena conversación. Recuerda que necesitamos seguir la voluntad de Dios y una coordenada y un rumbo también. Un rumbo. Bye. Chao, chao.